Buenos días, chicos. Seguimos trabajando en nuestras pausas activas. En caso mío, en mi caso, estaremos trabajando sobre unas pausas activas muy particulares. Estamos hablando sobre una pausa activa que se llama gimnasia, pero no vamos a brincar, no vamos a saltar. Se llama gimnasia cerebral. Como ya lo dije o hemos hablado en otras pausas activas, nuestra gimnasia cerebral sirve para la coordinación, para mantenernos despiertos, para mantenernos, despertar el interés. A veces cuando nosotros hablamos y recibimos mensaje de lo que estamos viendo y queremos aprender, de golpe el cerebro a veces se bloquea o se tensa y difícilmente nos entra el conocimiento. Pero cuando realizamos algunos ejercicios para agilidad mental, para la gimnasia cerebral, nuestro cerebro se abre, se destapa y, ¿cómo decir? Como si dijera el cerebro, ya me desperté, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hay que recibir? Entonces, más o menos en esas funciones, más o menos en términos no muy científicos, en mis términos, en pequeños términos que les puedo dar, así funciona nuestra gimnasia cerebral. Ese es el propósito de la gimnasia cerebral. Vamos a ver muchos ejercicios y de diferentes maneras. O a veces un ejercicio parecido al otro, se parece al otro, pero el truco es pequeño y es para agilizar nuestra mente, nuestro cerebro. Entonces, primero vamos a levantar los 4 dedos, vamos a cerrar nuestro pulgar, en el otro vamos a hacer una L, vamos a hacer una L, pero va a ser así, entonces, para que podamos irlo moviendo. ¿Vieron? El chiste a veces es hacerlo despacio y poder ver nuestras manos. Podemos comenzar a hacerlo y viendo nuestras manos. 4, cambiamos. Solo ahí cambiamos. Cambiamos así. Cambiamos así. Ok. Ese es uno de los que podemos empezar a elaborar. Podemos empezar a hacer para ir ejercitando. Entre más rápido, mejor. Entre más rápido lo podamos hacer. El chiste de esta gimnasia cerebral es hacerlo despacio. Podemos ir cambiando. Hasta podemos ver nuestras manos, podemos ir viendo qué es lo que vamos a poner, Así podemos ir moviendo nuestras manos, nuestras manos, pues, para ir cerrando. Vamos a hacerlo así también. Perdón. Vamos a hacer también algo semejante. Vamos a poner nuestros 4 dedos. Vamos a cerrarlo así, como el anterior. Este es el segundo. Y el otro, bien. ¿Ok? ¿Vieron?
es, es un poco más complicado también el otro. Bueno, vamos a empezar, vamos a poner los 4 dedos, cerramos el meñique también, al igual que en el otro, y vamos good, bien, ok. Vamos a poner así, vamos despacio, vamos viendo. Ahí casi sale pistola como el otro. No, hombre, este es nada más así. Este es más. Ay, perdón. Pero esa es la idea de esta gimnasia cerebral. Esa es la idea de esta gimnasia cerebral. Esa es la idea de la gimnasia cerebral. Y lo más rápido que podamos. Lo más rápido que podamos. ¿Ok? Entonces, así vamos a estar trabajando nuestra gimnasia cerebral. Ya dimos dos ejercicios. Poquito, pero vamos a ir agilizando. Te recomiendo que practiques los que no te hayan salido, los que no te hayan quedado. Te recomiendo mucho practicar estos movimientos para despertar el interés de nuestro cerebro. ¿Ok? Nos vemos la próxima pausa activa. Que Dios les bendiga. Buenos días, chicos, seguimos trabajando en nuestras clases virtuales. Estamos hablando en nuestras clases de Historia 3 de secundaria. Estamos hablando sobre el gobierno y la participación. En la página, déjenme checar, es en la página 34, página 34, por favor. Ubíquense en el libro, en la página 34, para que puedan subrayar las ideas centrales de este subtema, de nuestra primera unidad, de nuestro primer bloque, primer trimestre. Estamos hablando del gobierno y la participación. En este caso, los estados modernos reconocen que la soberanía permite a las personas establecer el tipo de gobierno que, a juicio de todas las personas, se puede o se considera el mejor tipo de gobierno. También ella puede involucrarse y participar en asuntos de interés común, ya sean locales o que afecten a todo el país. Esto estamos hablando de la democracia. Se puede vincular en las formas de gobierno a la elección de las formas de gobierno. En México esto implica que el gobierno, que el tipo de gobierno que la nación desea para sí es una república, y de manera específica una república federal. Esto es un sistema de gobierno en el que sus ciudadanos tienen el derecho de intervenir y opinar en los asuntos de interés público, y donde se establecen distintos niveles de gobierno que garantice la participación ciudadana, en este caso el municipal, el estatal y el federal. Esto no siempre ha sido así como vemos en la actualidad, por así decirlo. Desde la independencia de México en 1821 y especialmente hasta la segunda mitad del siglo XIX, los mexicanos propusieron y llevaron a la práctica diversos proyectos de nación y distintas formas de gobierno. Experimentaron con distintas formas de gobierno hasta llegar a la actual, a la que hoy tenemos. Durante dicho periodo, nuestro país ha sido en distintos momentos imperios, repúblicas, monarquías, como la de Iturbide y Maximiliano de Habsburgo, imperios como el de les decía, el de Iturbide primero y después el de Maximiliano de Habsburgo. De estas últimas formas de gobierno, algunas han sido federales, otras han sido centralistas, como la que tenemos hoy en día es la federal, una república federal. También los mecanismos de participación ciudadana, es decir, aquellos que expresan la voluntad del pueblo, han cambiado. El ejercicio de las prácticas de la democracia se ha modificado a lo largo del tiempo. Algunos momentos, como sucedía en el siglo XIX,
o en los primeros años del siglo XX, la vida democrática del país fue interrumpida por levantamientos militares o las decisiones de los líderes de algún grupo político. ¿Por qué? Por estar en contra del sistema o de la forma de gobierno que tiene el país. Por ello se han suscitado siempre los levantamientos o las rebeliones en contra del gobierno. En cambio, otros momentos los mexicanos buscaban vías de participación democrática en un contexto donde, aunque existía un gobierno republicano, o en la práctica no se establecían mecanismos para una amplia intervención de la población en distintos asuntos de gobierno. En este caso, por ejemplo, de los grupos de oposición durante el Porfiriato, los movimientos sociales de la segunda mitad del siglo XX. Es un ejemplo claro el periodo del Porfiriato, cuando la sociedad se rebela en contra del sistema de gobierno ejercido por el presidente, en este caso Porfirio Díaz, y sus formas de ejercer la democracia. Cuando supuestamente todo el pueblo era quien elegía, al final de cuentas se quedaba sin estructura, sin participación el pueblo, porque a final de cuentas se establecía solo lo que Porfirio Díaz decía. Ahora, en el territorio y la soberanía va de la mano con nuestra forma de gobierno. La soberanía también se relaciona con el territorio. Es la condición o característica que pertenece a un estado independiente, que permite organizar a la población y para la administración del espacio que se está habitando. Como vimos, la soberanía tiene relación con la conformación de los estados autónomos y sus límites, pero también con la delimitación de las fronteras y de su vigilancia. Cada estado vigila a sus límites, o cada estado tiene en apariencia o en efecto su vigilancia del estado. Puede cambiar su forma de vigilar sus fronteras. Para los estados-nación, en este caso un estado que se gobierna por sí solo, que surgieron en el siglo XIX como México, esto implica ciertas dificultades. Había que organizar, controlar y pacificar el territorio, establecer con claridad sus fronteras y con las naciones vecinas, y establecer leyes e instituciones para asegurar la protección del territorio. El principio, el comienzo de la vida independiente de México no fue como se planeó, porque después de ser libres no se sabía ni cómo ser libres. Como cuando sueltas a un animalito a la libertad y después de dar unos brincos regresa cerca de la jaula porque no sabe qué hacer con su libertad. Entonces con México fue más o menos igual. No sabían cómo hacer con su libertad, no sabían cómo ser parte de esta libertad. Para esto existía además un contexto internacional en el que aquella época que había que considerar el avance de las naciones industrializadas y el imperialismo. Algunas naciones como Estados Unidos de América, Francia e Inglaterra buscaron expandir sus dominios hacia otros territorios, a veces mediante el comercio y otras más por medio de la fuerza. Este fue el contexto que las naciones como México tuvieron que enfrentar para lograr, por un lado, el reconocimiento de su soberanía por la comunidad internacional y por otro, la defensa de su territorio. Al ser libre México de España, no quiso decir que ya no iba a ser presa de algunos ataques de otras naciones. Todo lo contrario, hubo más intentos tanto de España como de otros países de buscar el dominio de esta nueva colonia. Las fronteras que hoy posee nuestro país se delimitaron prácticamente en este siglo. Las del norte como resultado de la guerra con Estados Unidos en 1848 y se modificó en 1853 y en 1867.
Las del sur se fijaron desde 1882, después de un conflicto entre Guatemala y México por la región del Soconusco. 10 años más tarde se establecieron los límites con Belice. Durante este siglo, los conflictos internos entre los mexicanos debilitaron al Estado y consecuentemente a la defensa del país. En esas condiciones, México tuvo que afrontar varios momentos en que el territorio y su soberanía fueron afectados. Por ejemplo, la llamada Guerra de los Pasteles, en la que México fue intervenido por Francia. Francia buscaba apoderarse de este nuevo país o de esta nueva colonia, como la querían formar, por un pretexto simple. En la guerra de reforma se afectó a un pastelero en su local y buscaban una indemnización. La declaración de independencia de Texas en el territorio norte del país. Cuando Texas decide separarse de México, porque era parte de México, decide separarse de nuestro país y buscar ser una nación, pero por ser apoyado por el gobierno de Estados Unidos, pues Estados Unidos se anexó a Texas posteriormente. La guerra contra Estados Unidos de América también fue otra guerra por la lucha de los límites y el establecimiento del segundo imperio mexicano apoyado por Francia. En el siglo XX también tuvo momentos en que hubo que defender el territorio y la soberanía. Por ejemplo, en 1914 se consistió en la defensa militar del puerto de Veracruz contra Estados Unidos durante la Revolución Mexicana. Otro episodio fue en 1938, cuando el gobierno, apelando al artículo 27 de la Constitución de 1917, reafirmó que el suelo y su explotación le correspondían solo a la nación mexicana. Esto es en la expropiación petrolera. Entonces, México como nación y como conformación de su territorio ha tenido o tuvo en su momento muchos conflictos, buscando adoptar una forma propia, pues ha tenido conflictos de territorio con otras naciones, y en la búsqueda de su propia forma de gobierno pues ha tenido igual una búsqueda intensa, ¿ok? Nos vemos la próxima, que Dios les bendiga.